Ya. Una, dos, tres. Buenos días, doctor Garduño. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Todo muy bien, gracias. Nosotros estamos haciendo un proyecto sobre la autonomía jurídica y queremos hacerle unas preguntas relacionadas al tema. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo podemos ver la autonomía desde el punto de vista jurídico? Bueno, yo diría que antes de pensar el punto de vista jurídico, ¿no? Tendríamos que pensar la autonomía desde un punto de vista más general o más fundamental, ¿no? Y bueno, creo que dentro de sus inquietudes está el planteamiento de Immanuel Kant, ¿no? En particular. Entonces quizá podremos partir de él, ¿no? Además es un clásico, es una referencia muy importante. A ver, digamos, para Kant la autonomía está basada en la capacidad racional de los hombres, ¿no? Es decir, no es solamente algo jurídico, sino que es algo de nuestra esencia en tanto seres racionales. Eh, eh, Ahora, o dicho de otra manera, ¿no? Es una cualidad propia del sujeto, de lo que es el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Autonomía tiene que ver con la capacidad que todos tenemos de pensar por nosotros mismos. Hay un texto que todos pueden consultar, ¿no? Que es el de ¿qué es la ilustración? O la respuesta de Kant a la pregunta ¿qué es la ilustración? ¿No? La publicó en un periódico, ni siquiera es un texto tan teórico, pero es muy significativo al respecto. Para Kant precisamente lo propio del proceso ilustrado es este atrevimiento que tienen los hombres de pensar por sí mismos sin la guía del otro, ¿no? Entonces, cuando uno piensa únicamente basado en lo que la otra persona dice, una autoridad, una institución, etcétera, etcétera, pues esa persona ya no está funcionando de manera autónoma. Entonces, aquí cuál es el tema, no porque no pueda, porque justo lo que les acabo de decir es, la autonomía es propio de la subjetividad, es decir, propio de nuestra capacidad de raciocinio. Entonces la pregunta es, ¿por qué no solemos ser autónomos? Y el punto de Kant es, porque no nos atrevemos a hacerlo, es decir, por cosas como el miedo, por cosas como la pereza, etcétera, etcétera. Entonces todo el tema de Kant de ser ilustrado es, básicamente, atreverse a pensar por uno mismo. O dicho de otra manera, la autonomía es esa capacidad que tenemos de razonar. Ahora bien, claro, vamos a llevarlo a lo jurídico, ¿no? Que es lo que realmente les interesa. Esto tiene implicaciones jurídicas, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que toda ley que legítimamente pretenda regular las actividades de seres racionales, ¿no? Como suponemos que somos, debe de tomar en cuenta esa autonomía, ¿no? Que podríamos decir es la mejor manera de entender el problema de la libertad. A ver, entonces, si la ley lo que busca es poner límites a la libertad, la única manera de poder hacerlo de manera legítima es considerando que lo que trata de regular es la actividad de personas autónomas o de individuos que tienen la capacidad de pensar por sí mismos. Dicho de otra manera, ¿no? Esto quiere decir que la ley no tiene que decirle a las personas qué pensar. En todo caso, la ley lo que debería en lo que debería de prestar en lo que debería de poner énfasis es más en qué límites debe de imponer en relación a lo que las personas pueden pensar por ellas mismas. ¿Okay? Digamos, donde también lo podemos ver muy claro esto ya en cuestiones, igual en la obra de Kant, pero más relacionado con cuestiones políticas. Quizá el texto más importante de Kant en cuestiones políticas es La paz perpetua, así se llama el texto. Entonces, ¿cuál es ahí el tema? Sí es un problema también completamente relacionado con cuestiones jurídicas, por el contexto en el cual él está hablando, que como ya les expliqué tiene que ver con la ilustración, tiene que ver con la modernidad. El problema que le interesa a Kant es el de la regulación de las relaciones internacionales, ¿no? Es decir, está planteando el problema ahí de la legislación, los aspectos jurídicos en términos de cómo regular las relaciones entre los países. Ahora bien, ¿cuál es el tema aquí?
el propósito o la finalidad, ¿no?, de esta legislación, como el título mismo del texto lo dice, es buscar evitar la guerra, ¿no? Es decir, buscar generar condiciones en las que sea posible vivir en una especie de paz perpetua. Incluso llega a decir Kant. Y estas condiciones generadas por la ley, ¿no?, o promovidas por la ley, por las limitantes que impone la ley, deben de funcionar incluso para un pueblo de demonios. Así lo dice Kant. Dicho de otra manera, la ley no tiene que modificar la vida interior de las personas, ¿no? La ley no se tiene que meter con lo que ellos piensan por sí mismos, no se tiene que meter con sus creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Sino debe de procurar establecer las limitaciones en sus relaciones que permitan establecer condiciones de paz. Incluso aun y cuando ellos no sean, digamos, las personas más consistentes en términos morales o tengan creencias que quizá puedan ser conflictivas, etcétera, etcétera. A ver, entonces, aquí donde entra el tema de la autonomía, ¿no? En que independientemente de la condición, ¿no?, en la que se trate de imponer ese sistema jurídico, siempre debe de respetar fundamentalmente la autonomía de las personas, es decir, lo que piensan. De ahí que en una sociedad moderna, los derechos fundamentales de cualquier individuo siempre tengan que ver con estas libertades que están relacionadas con la autonomía, ¿no? Como cuáles, fundamentalmente la libertad de pensamiento. De ello se sigue la libertad de expresión, porque no tiene ningún sentido, ¿no?, que te den libertad de pensar si no te permiten poder expresar lo que piensas, ¿no? Ahora bien, claro, no basta con expresarlo, ¿no? Hay otra libertad fundamental, ¿no? Aparte de expresarlo, pues tienes que poder actuar con el resto de las personas que piensen como tú en relación a ello. Por lo tanto, también debería de existir libertad de asociación. ¿Sí me siguen, no? Vean, todo esto tiene que ver con este principio fundamental de la autonomía. ¿Sí se ve? Ahora bien, no quiere decir que se le permita a las personas hacer lo que quieran simplemente porque son libres, ¿no? Sino que la ley solo tiene sentido porque permite que las personas decidan por sí mismas. Pero al mismo tiempo, el punto es cómo regular esa libertad. ¿Ok? No sé, ¿qué otra cuestión les interesa sobre este aspecto? Bueno, pues yo creo que ya nos explicó mucho la relación que tiene la filosofía con la política y... Podemos profundizar, si gustan, en eso, si quieren, sobre esa relación entre filosofía y política. Bueno, entonces sí sería regula la autonomía de las personas, la ley, ¿no? Bueno, sí, eso en relación al tema de la primera pregunta que me hiciste, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos entender la autonomía en cuestiones jurídicas? ¿No? Fue esa pregunta. Ahora bien, la cuestión de la relación de la filosofía y la política es otra cuestión. Digamos, si quieren como guía, ¿no?, les puedo comentar que de entrada es una relación conflictiva, ¿no?, a lo largo de la historia, pero es una relación también muy, muy interesante. De hecho, desde la antigüedad, piensen por ejemplo en alguien como Aristóteles, ¿no?, incluso como Platón, podríamos decir que el tema fundamental a partir del cual se desarrolla la filosofía es precisamente esta relación con la política. Que de hecho la filosofía tal como la comprendemos en Occidente surge a partir de los conflictos políticos que tenían en Grecia y particularmente en Atenas con el surgimiento de la democracia. Entonces, incluso, por ejemplo, Aristóteles en su Ética, en la Ética Nicomaquia, plantea que los dos modos fundamentales de existencia o de desarrollo de la vida humana son la vida política y la vida contemplativa, que precisamente refiere a la vida filosófica. O Cicerón, ¿no?, también seguramente conoce, ¿no?, este gran político romano que también era un gran filósofo, pues también planteaba un poco esto, ¿no?, es decir, las dos grandes dimensiones que todo ser humano debe de cultivar es, por un lado, su participación en los asuntos públicos, que es la cuestión política, y por otro lado, la reflexión teórica, ¿no?, que es la vida filosófica. Ahora bien, sin embargo, ¿qué relación se establece entre ellas dos, ¿no? Les decía, es una relación conflictiva, ¿no? Aun y cuando desde la antigüedad siempre han sido reconocidas como las dos facetas fundamentales del desarrollo humano, el problema es que no simplemente coinciden, ¿no?, sino que más bien lo que nos enseña la historia y la experiencia es que están en una constante confrontación. ¿Por qué?
porque la política suele tener esta tendencia de guiarse por cuestiones de la práctica, por el tema del poder, ¿no? O dicho de otra manera, los políticos suelen estar tentados a desarrollar su actividad simplemente para lograr tener poder. Y en pensadores como Maquiavelo eso es completamente explícito, ¿no? Y precisamente esto es problemático para el pensamiento filosófico, porque al tratar de reflexionar sobre el sentido que podría tener la política, se dan cuenta de que simplemente reducir sus actividades a conseguir el poder y conservarlo, pues va a llevar de un momento a otro a la corrupción. Y esa corrupción va a llevar a la descomposición social. Entonces, en gran parte, la filosofía es esta preocupación por tratar de encaminar la actividad política hacia una finalidad, vamos a decirlo así, superior. Y en la antigüedad, esa finalidad solía ser la justicia. Entonces, claro, desde ahí también podemos ver otro vínculo con los aspectos jurídicos, ¿no? Es decir, el tema de que la ley no es autosuficiente, ¿no? Y la relación de la ley y la política no puede estar limitada a los intereses de los distintos actores en términos de tener cierto poder y controlar a las personas, ¿no? La cuestión filosófica es pensar cuál debe ser la finalidad de la ley, ¿no? Y esa finalidad tradicionalmente siempre ha sido la idea de justicia. O en sociedades más modernas, como discutíamos con Kant, el problema de la relación de la libertad de la ley con la libertad. Lo cual implica pensar el problema de la autonomía, ¿no? Como precisamente estábamos comentando. Y es conflictivo, ¿por qué? Porque, digamos, en términos de la práctica cotidiana, lo que siempre van a querer los actores políticos, ¿no? Es el poder, ¿no? Y además una especie de libertad irrestricta para poder realizar sus proyectos, ¿no? Y justo la filosofía es la reflexión que intenta limitar, encontrar el sentido, ¿no? Establecer hacia dónde debería estar dirigido todo ello, etcétera, etcétera. Entonces la autonomía en la legislación pierde su valor, podríamos decirlo así, gracias a que los políticos quieren el poder, ¿no? Bueno, digamos, esa es una muy buena observación. Digamos, lo que sucede en los sistemas totalitarios es que su ley pierde legitimidad o se pervierte precisamente porque, movidos fundamentalmente por imponer su ideología, terminan no solo relegando, ¿no? Sino completamente dejan de tomar en cuenta, ¿no? la autonomía de las personas o de los distintos grupos sociales, ¿no? Incluso de las comunidades. Y bueno, la idea, ¿no? Como les decía, por ejemplo, basados en Kant, es que pues esa ley, por eso mismo, sería completamente legítima, ¿no? Entonces, podríamos decir que no podemos simplemente respetar el sistema totalitario de algún país, ¿no? Sino que por su misma lógica, simple y sencillamente es una ley que no puede ser reconocida, digamos, en el ámbito internacional. Otra vez, ¿por qué? Porque no respeta la autonomía, que es un principio fundamental del desarrollo del pensamiento humano. Okay. ¿Qué más, chicos? Bueno, creo que a lo largo de la entrevista ya hemos abordado todas las preguntas que le íbamos a realizar. Pues sí tiene mucha relación la política con la filosofía, principalmente por esta parte de la autonomía, ¿no? No, sin duda alguna, ¿no? A ver, incluso podríamos decir, cuando un político pierde la capacidad de pensar lo que está haciendo, es decir, de hacer filosofía, ¿no? Muy probablemente también su actividad se va a pervertir, se va a corromper, y si tiene el poder necesario, seguramente, ¿no? Dadas las condiciones sociales, ¿no? Que quizá otra vez se lo permitan, pues siempre se corre el peligro del desarrollo de
lo que decíamos, sistemas totalitarios, ¿no? Diversas formas de fascismo, por ejemplo. Entonces sí, podríamos decir, la filosofía es ese proceso, esa actividad reflexiva que de alguna manera nos ayuda a estar atentos, ¿no? De que las leyes, de que los sistemas, de que los políticos, de que todas las medidas que se implementen se mantengan dentro de sus límites y respondan a la esencia del humano. Bueno, y nosotros como estudiantes, ¿dónde podríamos consultar estos libros que hablan sobre pues cómo se regula la legislación con Sí, bueno, a ver, digamos, acá decía algo interesante, ¿no? La legislación debe de ser aquello que regule, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que al mismo tiempo hace falta esta actividad, ¿no? De reflexión acerca de cómo se regula, ¿no? Que eso es justo la filosofía. Ahora bien, ¿dónde consultarlo, no? Es la pregunta. Pues yo les recomendaría empezar a involucrarse precisamente con la tradición filosófica, ¿no? Cuya principal preocupación es precisamente el problema del desarrollo de los sistemas políticos, ¿no? Desde la época de Platón. Entonces, vayan directamente, ¿no? A las fuentes, es decir, estudien los diálogos de Platón, particularmente la República, ¿no? Estudien la ética de Aristóteles, la política de Aristóteles, ¿no? Y síganse así, ¿no? Con toda esa tradición. Lo interesante de la filosofía es que no es simplemente una especialización, ¿no? Como puede ser cualquier otra ciencia, sino que es más bien el desarrollo de una tradición de pensamiento que ustedes pueden seguir desde la antigüedad. Entonces, ¿dónde lo pueden consultar? Sigan esa tradición de pensamiento. bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos ha brindado un conocimiento muy amplio del tema. Su punto de vista pues nos impactó. No sabíamos, pues desconocíamos muchas cosas, ¿no? Pues muchas gracias y eso sería todo por la entrevista. Muy bien, chicos, es un gusto. Gracias.